Hola amigos, saludos de Softcast Perú. Módulo de herramientas. ¿Ya? El módulo de herramientas. En el módulo de herramientas tenemos varias funcionalidades, como es controlador, traer la información de un TXT a una hoja de Excel, limpiar la información de una hoja y también tenemos lo que es gestionar la base de datos. De acá vamos nosotros a gestionar nuestra base de datos. ¿Sí? Bien, vamos a ver uno por uno. Vamos a ver primero controlador. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestro Excel. Damos no guardar. ¿Sí? Cerramos todo nuestro libro de Excel. Ahora vamos a... Bien, ¿qué nos sale ahora? Un mensaje, ¿no es cierto? Como hemos estado viendo, hemos estado ignorando este mensaje para poder explicarles en su debido momento a qué se refiere. ¿Qué nos dice? ContaPlus le informa que es necesario actualizar el controlador para poder acceder a SUNAT, SUNAFIL, AFPNet y otros. Para actualizar el controlador, ¿qué nos indica? Primer paso, vaya a la pestaña ContaPlus. Segundo paso, vaya a la sección herramientas. Y por último, dé clic en controlador. Entonces, siguiendo estos pasos, de esta manera nosotros vamos a actualizar nuestro controlador. Entonces, vamos acá, cerramos nuestro calendario. Vamos a ContaPlus, nos dice que vayamos a lo que es la sección herramientas o el módulo herramientas y demos clic en controlador. Ya, damos clic en controlador y vamos a actualizar nuestro controlador. Esperamos unos segundos a que se haga esta actualización del controlador. Esperamos un momento y listo, nos sale un mensaje. El controlador se actualizó de manera correcta. Bien, damos a aceptar. Cerramos nuestro libro de Excel y vamos a verificar. Vamos a abrir de nuevo el Excel. Y bien, como pueden ver ya no nos sale la alerta. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestro controlador actualizado. Bien, entonces esto de acá es importante tener actualizado nuestro controlador, ya que de esa manera nosotros vamos a poder acceder en accesos directos, ya sea SUNAFIL, SUNAT y AFPNet, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros tengamos actualizado ese controlador, ¿sí? Ni bien sale el mensaje, tratar de actualizarlo, para así nosotros no tener problemas al momento de ingresar a esas páginas que les acabo de mencionar. Bien, ahora vamos a seguir con la siguiente botón, que es TXT a Excel, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera nos va a ayudar esta herramienta? Esta herramienta va a leer los TXT, ¿sí? Particularmente va a leer los TXT que hemos generado, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? En registros contables. Vamos a hacer un ejemplo. Damos clic acá. ¿Qué nos indica? Seleccionar, ¿no es cierto? El TXT. Nosotros tenemos guardado en escritorio, en la carpeta Mauta, y vamos a leer este de acá, el de compras, ¿ok? Damos a abrir. Vamos a seleccionar en donde queremos que nos traiga la información y damos clic en aceptar. Bien, como pueden ver ya nos trajo la información de ese TXT, ¿sí? El programa en este caso agrega lo que es la cabecera y luego agrega la información que se encuentra en el TXT, ¿ok? Entonces de esa manera nosotros podemos traer esa información, ¿sí? Traer nuestra información de nuestros TXT que hemos generado para el Play. Bien, entonces el siguiente botón es limpiar. Lo que va a hacer acá, como nos indica el mensaje, borra toda la información de la hoja actual. Entonces ahora estamos en la hoja 1, damos limpiar, nos sale una alerta, se va a borrar toda la información de la hoja actual. ¿Desea continuar? Le damos que sí. Bien, como pueden ver se borró toda la información. Para eso sirve ese botón. Ahora vamos a ver una herramienta importante, la gestión de nuestra base de datos. De nuestra base de datos ya del sistema, de ContaPlus. Entonces, ¿qué nos dice acá el mensaje? Conectar. ¿Para qué nos va a servir este botón? Para conectar, crear o restaurar la base de datos del aplicativo. ¿Sí? Vamos a ver. Damos clic acá. Nos abre una ventana. Gestionar base de datos. Y nos sale dos pestañas. Uno que es importar, exportar. Y otra denominada conexión. ¿Sí? Conexión.
Bien, ahora vamos a la pestaña importar, exportar. ¿Qué nos dice el mensaje? Seleccione qué acción desea realizar para importar, exportar. Para ello seleccione la carpeta de donde va a importar o exportar la base de datos. Para importar la base de datos, esta no debe haberse manipulado. Cuando nosotros queremos exportar nuestra base de datos, importar, por favor no hay que manipular esta base de datos previamente, porque si no vamos a tener un error al momento de hacer la conexión. Ok, entonces vamos primero a lo que es exportar. ¿Qué quiere decir? Sacar nuestra base de datos. ¿Para qué nos va a servir exportar nuestra base de datos? Para tener un respaldo de nuestra información. ¿Ya? Nos puede servir para tener un respaldo, un backup de nuestra información. ¿Sí? Vamos a exportar. Seleccionamos en qué carpeta queremos exportar. En este caso vamos a guardar en el escritorio. ¿Sí? Vamos a crear una nueva carpeta que se llame, vamos a cambiar el nombre, que se llame BD. ¿Sí? BD. Damos a aceptar, verificamos la ruta y damos exportar. Damos clic acá en exportar. Bien, nos sale un mensaje indicándonos que la base de datos se exportó correctamente. Damos clic en aceptar. ¿Ok? Entonces de esa manera nosotros ya hemos exportado toda la información ya la hemos exportado acá. Ya tenemos un respaldo de nuestra información. ¿Sí? Ya tenemos un respaldo de nuestra información. Bien, vamos a seguir con la explicación. Ahora, nosotros también podemos importar la base de datos. ¿Para qué nos va a servir importar? Por ejemplo, nosotros, el uso más común que se puede dar ahorita es que nosotros siempre vamos actualizando nuestro aplicativo. ¿No es cierto? Vamos actualizando nuestro aplicativo según las recomendaciones que ustedes nos dan y agregando siempre algunas funcionalidades o mejorando algunas funcionalidades ya que existen en nuestro aplicativo Contaplus. Entonces, instalar la nueva versión de Contaplus, al momento de que se desinstala Contaplus, se van a eliminar toda la información. Entonces, es importante que primero se exporte la base de datos y luego se desinstale el aplicativo Contaplus, ¿no? Entonces, en este caso ya nosotros hemos exportado la base de datos, ¿sí? Y ahora vamos a importar, ¿ok? Pero para ello vamos a eliminar todas nuestras empresas, ¿sí? Vamos a eliminar todas nuestras empresas para que vean que se va a importar toda la información que teníamos anteriormente, ¿ok? Se va a jalar toda la información. Vamos a dar suprimir. Nos pregunta, damos que todas las empresas. Listo, ya no tenemos ninguna empresa. Se ha borrado toda la información de nuestras empresas. Ya no tenemos nada de lo que es en accesos, ni tampoco en registros contables. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a importar. ¿Ok? Vamos a importar la base de datos que sí contiene esa información. Nos vamos acá a importar. Seleccionamos nuestra base de datos que se encuentra en escritorio, en la carpeta BD, y seleccionamos nuestra base de datos que queremos importar, o sea, que se jale a nuestro sistema. ¿Ya? No quiere decir que vamos a trabajar sobre esta base de datos, ¿sí? Sino que esta base de datos va a ser copiada internamente a nuestro sistema. Ya, tener cuidado ahí porque no es una conexión que se está realizando a esa base de datos, sino lo que está haciendo es copiar esa base de datos en el sistema. Internamente lo está copiando en el sistema. ¿Ok? Entonces damos a abrir, verificamos la ruta y colocamos importar. Estamos importando esa base de datos, copiando esa base de datos. Damos a aceptar. Ok, si nosotros vamos acá a empresa, listo, como pueden ver, de regreso nuestra información que habíamos eliminado, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros nos puede ser útil exportar e importar esa base de datos. Como les mencioné, al momento de importar, no es que trabaje sobre la base de datos que se encuentra en esa carpeta BD, sino que lo que hace el programa es copiar esa base de datos y lo traslada al sistema. ¿Sí? Lo traslada al sistema. Y ahí en esa base de datos, ya internamente en el sistema, empieza a agregar información. ¿Ok? Para eso vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Para que vean la diferencia. Ahorita ya estamos en la base de datos interna
Vamos a agregar una nueva empresa. Amigos SRL. Damos doble enter. Y listo, ya tenemos nuestra nueva empresa Amigos SRL. ¿Sí? Pero eso de ahí, esa información se ha guardado, pero en nuestra base de datos interna. ¿Ya? En esta base de datos de acá, ya no. Ya esta está desactualizada. Vamos a hacer la prueba para que vean la diferencia. Entonces, si nosotros jalamos esa base de datos, importamos, es decir, ¿no es cierto? Vamos a importar la base de datos que no tenía la empresa Amigos SRL. Damos a abrir y damos a importar, ¿no? La base de datos se importó correctamente. Lo que hace aquí, y es necesario que tengan cuidado, es que lo que está haciendo es chancar la base de datos anterior y por ende ya no va a haber la empresa Amigos SRL que acabamos de ingresar. Así que tengan cuidado al momento de importar la base de datos. A veces nosotros tenemos una base de datos que se ha guardado en cierto día, ¿no es cierto? Y si nosotros, por ejemplo, ya posteriormente agregamos información y queremos tratar de jalar esa misma base de datos, nos va a traer esa información que estaba anteriormente guardada. Para verificar, vamos acá a empresa y ya nos encuentra la empresa Amigos SRL. Ya nos encuentra la empresa Amigos SRL. Sí, entonces es una base de datos que se creó en su momento. Y las actualizaciones que se hagan ya acá en esta base de datos que hemos importado ya no se van a ver reflejadas en la base de datos que se encuentra en esta carpeta. Entonces tengan cuidado en ese sentido. De importar, exportar les puede servir a ustedes para trasladar la base de datos de un equipo a otro. Si ustedes están trabajando en su oficina y trabajan también en su casa, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden primero exportar, ¿no es cierto?, la base de datos que se encuentra, por ejemplo, en su PC de su oficina y quieren seguir trabajando sobre esa misma base de datos, pueden trasladarla en un dispositivo móvil, ya sea llámese USB, ¿no?, o en otro dispositivo extraíble. Lo pueden llevar a su casa, ¿no?, para seguir trabajando sobre esa misma base de datos. Pero tengan en cuenta que al momento de importar en mi casa esa base de datos que estaba en mi oficina, lo que va a hacer es chancar la base de datos que tengo en la PC de mi casa. Entonces, si yo trabajo en una base de datos en mi casa, con otra base de datos, con otros clientes, es necesario que ustedes primero exporten esa base de datos, hacer un respaldo, ¿no?, exportar, y luego ya importarían la base de datos que ustedes están trayendo de su oficina, trabajar con los clientes o sus empresas de su oficina especialmente, y una vez que hayan terminado, pues lo pueden de nuevo exportar, ¿no?, y traer la información que tenían ustedes anteriormente en su base de datos, pero ya de otras empresas que tenían trabajando de su casa, ¿no?, de la PC de su casa, lo pueden ya nuevamente importar y como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces de esa manera ustedes pueden importar y exportar su base de datos, ¿no? ¿Ok? Bien, vamos a la siguiente pestaña, que es conexión. ¿Ok? Conexión. ¿Qué nos indica el mensaje? Seleccione qué conexión desea realizar. Como nos indica acá, por defecto la conexión se realiza a la base de datos que contiene el aplicativo en modo monousuario. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente nos permite trabajar un solo usuario para esa base de datos, ¿no? Si usted desea, puede realizar una conexión a una base de datos externa, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir externa? Fuera de nuestro aplicativo. Una base de datos que esté fuera de nuestro aplicativo. ¿Desea realizar una conexión externa modo multiusuario? Por defecto, nuestro sistema trabaja en modo monousuario, ¿sí? Trabajamos sobre la base de datos del aplicativo, ¿ok? Y por defecto nos indica que no. Ya al momento de nosotros instalar el ContaPlus trabaja con la base de datos interna, ya interna del aplicativo. Pero si nosotros queremos hacer una conexión externa y trabajar de manera multiusuario, podemos colocar acá en sí, seleccionamos la base de datos, no donde se encuentre, y damos conectar, ¿no? Ahora bien, ¿para qué nos sirve esta
anteriormente quería aclararles para qué nos sirve: para trabajar de manera multiusuario. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo un estudio contable en donde tengo, no sé, 3 computadoras trabajando en red, ¿no es cierto? 3 asistentes, y nosotros queremos tener la misma información, todos. Entonces nosotros podemos trabajar en modo multiusuario. ¿Para qué? Para que esa base de datos sea compartida para todos, para las 4 o 5 máquinas, y trabajar con la misma información. Todos poder ver la misma información, agregar registros contables, acceder a los accesos directos, pero ya de esas empresas, ¿no? O sea, todos vamos a trabajar en base a las empresas que están en la base de datos. Entonces podemos agregar, eliminar, actualizar información, pero solo de sola base de datos, ¿sí? O sea, ya no vamos a trabajar con la base de datos interna del aplicativo, sino con una base de datos externa y que esté compartida en una red, ¿no? Para eso nos sirve, ¿sí? Para eso nos sirve, ¿ok? O también, si es que no se trabaja en red, también nos puede servir para trabajar con una base de datos externa que no esté compartida y no tener problemas con la base de datos interna, ¿no? O sea, puedo trabajar con una base de datos externa, modificar la información de esa base de datos y luego me conecto yo a mi base de datos interna. Entonces, de esa manera también ya no se chancaría la información, ¿no? O sea, tengo mi base de datos interna del aplicativo y externamente tengo otra base de datos en donde yo puedo modificar la información, ¿no? Me conecto a esa base de datos y luego, si quiero trabajar con mi propia base de datos, pues coloco acá ¿no es cierto?, en modo monousuario, y ya me conecto directamente a la base de datos de mi aplicativo con las empresas que estaba trabajando en mi PC, ¿no? Puede ser también otra forma de trabajar, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo nosotros podemos trabajar en modo multiusuario, ¿sí? Para eso les voy a enseñar de cómo trabajar en red, ¿sí? Que es lo más importante. Cerramos acá por un momento, colocamos no guardar y nos vamos acá a esta carpeta, ¿sí? Nos vamos acá en esta carpeta. Como recordarán, nosotros ya hemos exportado la base de datos, ¿sí? Una vez que hemos exportado la base de datos, nosotros queremos que nuestros buenos asistentes, colegas, trabajen sobre esa base de datos, ¿no es cierto? Nosotros quizás tenemos por ahí 2 o 3 equipos de cómputo conectados en la red y queremos que ellos visualicen la información que se encuentra en esa base de datos, lo manipulen, puedan borrar y eliminar información, actualizar y agregar, por ejemplo, más empresas, ¿no? Y esa información se vea reflejada en todas nuestras máquinas que tengan el aplicativo pues Contaplus, ¿no es cierto? Entonces, para ello nosotros lo que tenemos que hacer y compartir nuestra carpeta, primero tenemos que compartir nuestra carpeta, damos anticlic acá, en este caso mostrar más opciones, y nos vamos a lo que es conceder acceso a. Vamos acá, usuarios específicos. Acá tenemos que seleccionar todos, ¿sí? Todos, para que puedan ver nuestra información todos. Damos a agregar. Y acá en todos tenemos que darles que no solo la opción de lectura, sino que lean y escriban, ¿ok? Lectura y escritura. Una vez realizado esto, pues damos compartir, ¿ok? Y de esa manera nosotros ya tenemos nuestra base de datos compartida en la red. Ahora, ¿qué tienen que hacer nuestros asistentes o nuestros colegas que están trabajando en red y puedan visualizar esa información? Lo que tienen que hacer es abrir el Excel, y ahora nos vamos a conectar a una base de datos externa, ¿sí? A una base de datos externa. Entonces, para ello nos vamos a conexión, damos nosotros que queremos trabajar en modo multiusuario, ¿no? Sobre una base de datos externa, y ahora buscamos nosotros en la red, nuestra base de datos. En nuestro caso estaba pues en escritorio, base de datos Contaplus, ¿sí? Y damos abrir. Entonces ahora, una vez seleccionada ya la base de datos externa, damos conectar. ¿Qué nos dice? La conexión a una base de datos externa se realizó de manera correcta, ¿ok? Entonces damos a aceptar
Y desde ese momento ya nosotros ya vamos a poder visualizar la información que está en esa base de datos. Si nosotros vamos a empresa, vamos a ver que se nos muestra la información de las empresas, los accesos, los registros contables, ¿no es cierto?, que están en esa base de datos. Ahora bien, como recordarán, nosotros estamos conectados a la base de datos externa, ¿no es cierto?, y tenemos una base de datos interna, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros, para este ejemplo en particular, vamos a borrar estas dos empresas, Lixma y María, ¿sí? Para modo de ejemplo. Damos a suprimir. Y listo, hemos eliminado esas dos empresas. Y así podemos actualizar los accesos directos y los registros contables, ¿no?, sobre esa base de datos externa. Pero si nosotros queremos trabajar en nuestra base de datos interna de nuestro aplicativo, lo que tenemos que hacer es hacer una conexión a nuestra base de datos. Sí, a nuestra base de datos. Colocamos que no, queremos trabajar en modo monousuario y con la base de datos interna de Contaplus. Colocamos conectar y que nos dice: la conexión a la base de datos por defecto, o sea, la base de datos interna, se realizó de manera correcta. Ok, si nosotros vamos acá a empresas, podemos ver que la base de datos esta base de datos tenía esta información, pues, ¿no? Anteriormente ya tenía esta información. Si nosotros nos queremos conectar a la base de datos externa, nos damos que sí, seleccionamos acá nuestra base de datos externa para seguir trabajando, ¿no es cierto? Conectamos, ¿no es cierto? Nos sale la información de que si queremos conectarnos a aceptar, y ahora pueden ver que ya trabajamos con otros usuarios, ¿no? Con otros usuarios diferentes. ¿Sí? Entonces acá ya estamos trabajando con la base de datos externa, ¿ok? Bien, nosotros lo vamos a dejar por defecto con la base de datos interna, ¿sí? Con la base de datos interna. Y pueden ver la modificación. Acá sí existe Lixma y María. Bien. Entonces, de esa manera esta herramienta nos ayuda a nosotros a hacer un poco más colaborativo el trabajo. Contadores independientes, y podemos trabajar de manera individual con la base de datos interna del Contaplus. O si ya tenemos un pequeño estudio contable, ¿no es cierto?, ya podemos compartir esa base de datos y trabajar ya sobre esa base de datos, ¿no? Para que todos tengan la misma información y sobre ella ya poder trabajar. Bien, espero que haya quedado un poco claro esto. Si ustedes tienen alguna duda, nos pueden escribir con total confianza para poderles quizás absolver esas dudas o darles un poco más de información, ¿sí? Hasta acá lo que es el módulo de herramientas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, y visita nuestra página web, que ahí tenemos todas las novedades. Nos vemos en nuestro siguiente video. ¡Chao!